Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Seguimos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. ¿Qué iglesia nos toca? Sardis, muy bien. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. De manera antifonal, de un versículo y ustedes el otro, poniendo mucho cuidado a lo que vamos leyendo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Mi Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella y que nuestros sentidos estén en esta mañana ejercitados en el estudio de cada palabra de lo que tú hablas, Señor. Gracias por la iluminación que me das en cada texto para analizarlo, pero te agradezco porque tu Espíritu ilumina la mente de mis hermanos que están ahí sentados analizando la palabra, y solo tú eres quien hablas al corazón de ellos. Señor, no quiero redarguir desde mis fuerzas el corazón de los hombres. Quiero que sea tu Espíritu quien redarguya. Quiero que sea tu Espíritu quien verdaderamente llegue al conocimiento, Señor del cielo. Ayúdame a pararme en el punto que a mí me compete, Señor, y que la obra sea tuya. Gracias te doy en esta mañana, Padre, que es un momento de regocijo, de bendición y de gloria. Es un momento de participar de este pan. Como cantábamos, Señor, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de pan, Señor? ¿Quién saciará mi alma de pan sino solo tú, Señor? Y estamos en esta mañana saboreando este maná celestial que para nosotros, Señor, es de máxima bendición. Gracias te doy en esta mañana, mi Señor. Acompáñanos en la reunión, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy vamos a seguir nuestro estudio, nuestro recorrido por las iglesias de Asia Menor. Ya estuvimos en Éfeso. ¿Qué nos dijo el Señor? Primer amor. El primer amor. Pregunta: ¿volvieron ya al primer amor? La pregunta de estos días es: ¿usted ama verdaderamente al Señor? Podría preguntarle a la hermana Laura qué siente cuando ve su bebé. Ternura, amor. ¿Qué siente el hermano Alex cuando ve su nieta? ¿Qué siente el hermano Cristian? Y así sucesivamente, si preguntáramos a cada uno, daría a cada uno su respuesta. La pregunta es: cuando usted se acerca al Señor, ¿qué siente? ¿No hay un sentimiento? ¿No hay amor? ¿La Biblia se me volvió un libro de consulta? ¿Ha pasado estos días intimidad con el Señor? ¿Ha derramado su corazón en la presencia de Él? Y es una buena pregunta para que nos la llevemos. Por eso le dije al Señor: Señor, ya no quiero más estar en la posición de decirles, hermanos, vamos a hacer. Ya tome su responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarle. Su responsabilidad es mirar a ver qué hace con lo que se le enseña. Amén. Y el punto es: el Señor nos dice, vuelve al primer amor. En Éfeso y en Esmirna. Amén. Eso dejémoselo a los DJ, las mezclas. Nosotros no mezclemos la doctrina. Y también dice que esa iglesia ha avanzado y ha probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Qué aprendimos en Pérgamo? La iglesia del pergamino.
que aunque tenemos la letra, aunque conocemos de la palabra del Señor, pero siempre nos deleitamos con las cosas del mundo, del sistema, siempre como queriendo ir más hacia allá, que están enfocados en la palabra. y terminamos tomando actitudes y conductas de hombres. Tiatira, iglesia pasada. ¿Qué aprendimos en Tiatira? Sí, está el espíritu de Jezabel. ¿Qué más hay en Tiatira? Ya por Jezabel nos mezclamos con nosotros, Balaam, Balac, ¿cierto? Vamos ahora con la iglesia de Sardis. Dice en nuestro texto, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué representa eso? La plenitud del Espíritu del Señor, perfecto. ¿Y qué más dice? Las 7 estrellas. Las 7 estrellas dijimos que es el mensaje. El mensaje en su plenitud. El Espíritu del Señor trae convencimiento al hombre cuando lee la palabra, y el Espíritu del Señor da claridad, da luz para estudiar la palabra. Cuando ya tú tienes luz para vivir en la palabra, puedes vivir una vida en el Espíritu. Lo repito, el Espíritu del Señor viene a la vida del creyente por medio de la palabra y le da claridad. Cuando el creyente tiene claridad por la palabra, puede vivir una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es entender lo que el espíritu de la letra dice. Vivir en el Espíritu es amar al prójimo. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es esa sensación de epilepsia que experimentan algunos o extrasensorial. No, vivir en el Espíritu es acomodar las cosas, o mejor, mi vida a lo que la Biblia dice. Eso es vivir en el Espíritu. 2 requerimientos para vivir en el Espíritu: ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, de toda tu alma. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir en el Espíritu, entender el espíritu de la letra. Por eso el apóstol dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí en yuxtaposición el Espíritu y la carne. Hay veces ni diferenciamos qué es la carne. La carne puede ser ese sentimiento tan tierno que tengo para cantar una alabanza al Señor, pero que no se la estoy cantando a Él. Eso es carne. Carne es no entender el trato que debo tener con mis hermanos en la fe. No necesariamente son las concupiscencias en las que caminamos a diario. El espíritu y el mensaje de las iglesias son ¿de quién? Del Señor de la iglesia, del Señor Jesús. O sea que al acercarnos, ¿cuál era el problema que tenía la iglesia de Sardis? Ya usted lo detectó. ¿Cuál es? Al abandonar la palabra de Dios, se abandona la dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu está basada en lo que está escrito en la palabra. No hay otra vida en el Espíritu. ¿Entendido? Amaos, ayudaos, fortaleceos. Esa es la vida en el Espíritu. Como habla de 7 espíritus, 7 plenitud. Como habla de 7 estrellas, es el mensaje en su plenitud, porque es el mensaje y es el Espíritu del Señor. Y los ancianos de la iglesia de Sardis habían descuidado la palabra, y al descuidar la palabra, por ende se desconectaron del Espíritu. Necesitaban urgentemente que se les recordara esto, pues habían dejado dormir la iglesia. Hay cierta contradicción de términos, o en términos de decir que la iglesia está muerta. Recuerde que la iglesia de Sardis es una iglesia, y si es una iglesia no puede estar muerta. Entonces tengo que ir a mirar
¿Qué es lo que en la mente del escritor significa la palabra muerte o dormir? ¿Qué es lo que conocemos nosotros como la palabra? ¿La muerte qué significa? Separación. O sea que ¿dónde estaba la iglesia? Separada del Señor. Si el Espíritu no está y no está la palabra, por ende no hay nada, no hay vida. Conozco tus obras. Ustedes saben que los nombres engañan. ¿Sí o no? El Señor dice, mira, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y el nombre muchas veces engaña. Un ejemplo, si nos metiéramos con alguna de las sectas, ellas dicen llevar la verdad. Y tienen nombre de que sirven a Dios, pero no le sirven. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hay algunos creyentes de que tienen nombre de ser creyentes, pero están separados. ¿Por qué están separados? ¿Por qué tienen un dormir o muerte en el Señor? Cuando hablamos de muerte es una separación. ¿Estamos? ¿Por qué será? Porque no están meditando la palabra. Es el apóstol Pablo que alimentan más las obras de la carne. Amén. Y el Señor, ¿cuál fue una de las recomendaciones con este libro de la ley? Meditar de día y de noche. Meditarás en este libro de día y de noche. Pregunta, ¿lo hacemos? No, es mi libro de consulta porque en estos días tengo que enseñar. Y voy a leer cuál es el tema que nos toca para el miércoles o para el domingo. A los más osados, los más atrevidos. Pero hay otros que están ahí dentro de la iglesia, que ya los vamos a ver, que sí se ocupan de preguntarle al Señor en la mañana cuál es la disposición del día. ¿Qué hay para hoy, Señor? ¿En qué voy a meditar hoy? El Señor te va a decir, cuidado con la impaciencia, quítese de vosotros toda ira. La palabra blanda quita la ira. Ten cuidado con las personas extrañas. ¿El Señor te habla a diario? El Señor habla a diario. Por eso necesitamos ir lo que comúnmente se llama devocional. Y usted tiene que tener su devocional. Usted tiene que hablar con el Señor a diario. No la oración repetitiva, hermano católico. ¿Me lo oyó? No esa oración repetitiva, sino el diálogo con el Señor. Es importante entenderlo. Así es que los nombres nos engañan. Cuidado con creer que tenemos nombre, pero no lo somos. No, yo soy cristiano, pero no lo soy. Tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. Tengo una separación con el Señor, no hay una comunicación. ¿El Señor es el Dios de su alegría y de su gozo? Amén. Cuando usted tiene un triunfo, ¿cómo lo celebra? ¿Con Él? Claro, tiene que serlo. No solo tristeza. Señor, la hicimos. Gracias. Acabé esta tarea gracias a ti, su merced, como es, ¿no? Y me paso por unas. Celebre el triunfo con Él. Aquí varios hermanos han estado en las clínicas y han visitado clínicas y han estado allá acostados en una camita, ¿cierto? Y ustedes saben la experiencia tan dolorosa que es eso, ¿cierto? Y hoy el Señor los tiene acá, los tiene sanos. Sí, con alguna aflicción, no hay problema, pero no está en una clínica, no está rodeado de enfermos, donde usted quisiera tener la comunión de los santos, porque ahí es donde uno quiere. Cuando no podemos es cuando queremos. Ahí sí quiero culto, ahí sí quiero cantar, quiero ser espiritual, que mi alabanza me suba hasta el techo y vuelva y me baje. Y es importante entender que debemos llevar una vida de comunión con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia de Sardis. ¿Ustedes viven en el Señor?
Amén, amén, amén. Debemos reforzar aquellas cosas que están por morir. Debo tener comunión con Dios. Importantísimo. Miren, no hay persona que más nos ame, que no nos regaña, no nos grita, no nos insulta, no nos abofetea, sino el Señor. Él es el único que entiende nuestros males, nuestros dolores de corazón, entiende nuestras pasiones vergonzosas. Él es el único, se lo acabamos de cantar. Y Él no lo recrimina a uno, Él no anda hablando mal de uno. Jamás hace el Señor eso con nosotros. Por eso es importante cultivar una relación con Él. Eso es lo que el Señor le está enseñando a la iglesia. Y si decimos vuelve a tu primer amor, ¿qué debemos hacer? Volver al primer amor. ¿Estamos? Aquí tenemos una frase muy particular que es hagamos el vaquero. ¿Lo han oído? Hacer el vaquero es que todos reunamos para algo que se va a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer, por decir algo, un almuerzo. Hagamos el vaquero, cada uno de a 10,000. Pero está la persona, ojo con esto, está la persona que dice de una reunamos. Y usted, no tengo plata y es que yo me tengo que ir. ¿Ha visto usted ese tipo de personas? ¿Ha visto usted la persona que le dice, hermanos, vamos a desafiar el mundo? Pero luego él no va. Ese tipo de personas es de dudosa procedencia. Se necesita que lo que vamos diciendo lo vamos haciendo. Y aunque no lo podamos hacer, yo vengo en un trabajo con el Señor, le dije, Señor, mira, tengo esta área en mi vida que nadie la ve, pero su merced sí la ve, y yo no la puedo ocultar. Y he batallado con mis propias fuerzas, pero me he visto rendido. Y ya te pido el favor, mi Señor, si así su merced lo quiere, que me desate esta cadena y me deje ir libre. No quiero ese obstáculo en mi vida espiritual. Y les cuento, hermanos, que no he tenido que luchar nada. Y el Señor ha venido quitándome ese deseo. Pero es un asunto espiritual que daña mi vida. Porque es que nosotros tendemos a decir que las cosas materiales son lo que daña mi vida espiritual. Y no es así. Son esas cosas que traigo allá adentro, como la codicia, como ese deseo desordenado, esa falta de comunión con el Señor. Y hay veces voy a caminar hacia ese paso donde mi corazón me dice, y veo que el Señor me dice, venimos haciendo un trabajo, si vas voluntariamente. No, pues, vengo luchando, vengo pidiendo, me vienen dando fuerzas, pues ¿qué tengo que hacer? Seguir rendido. No lleve tarjeta de crédito donde el Señor le dijo, vengan y compren sin dinero. No trate de comprar nada, deje que el Señor trabaje, pero ríndase a Él y a su palabra. Ese es su trabajo, rendirse a Él y a la palabra. La concupiscencia comienza a ser modular, y eso pasa de ser concupiscencia a ser un deseo. Y aunque la concupiscencia es un deseo desordenado, el Señor lo organiza. El Señor lo organiza, cualquiera que sea su pasión. Ustedes, hermanos, son aquellas personas que están en Sardis que todavía viven. No voy a decir que alguno está muerto acá. Prefiero verlos como hermanos vivos en el Señor que siguen en su batalla, porque por eso están en la congregación. Cuando se deja de mirar al dueño de la obra, empieza el hedor a muerte. ¿Cómo puede una persona no tener comunión con Dios y el domingo, entre comillas, tener una relación con Él? ¿Me está escuchando? Eso es raro. Raro, rarísimo. Y debemos de tener mucho cuidado en nuestra planificación de nuestros días y todos los días pedir el consejo del Señor. A veces entramos en dificultades que no debíamos haber entrado cuando el Señor nos lo había advertido. Y luego, ay, yo ya había visto esto, pero ¿por qué no lo entendí? Por eso mismo. Dice nuestro texto de Apocalipsis capítulo 3. Sé vigilante, y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido
y oído. Acuérdate. La palabra acuérdate es una voz al corazón y una voz a la conciencia. Acuérdate. Date cuenta de las cosas. Detente y medita. Selah, como dice el Salmo. Detente, piensa. Acuérdate, está diciendo el Señor. ¿De qué nos vamos a acordar? El Señor no le dice, recuerda algo que viene en el futuro. El recordar es algo del pasado. Trae a la memoria, rememora. Trae a la memoria lo que el Señor ya te dio. A cada uno de ustedes el Señor le ha dado un don. Que no lo está trabajando es porque de pronto no nos lo han recordado para volverlo a hacer, pero lo vamos a volver a hacer. Recuerde lo que el Señor le dio. Traiga a la memoria donde usted ha sido efectivo en un consejo, en una enseñanza, en no sé, pero cada uno lo tiene. Lo que ha recibido, se lo acaba de decir, es del pasado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El Señor no está enfocando al futuro, obvio. Si usted quiere ver un buen futuro, comience a cambiar su presente, entendiendo lo que sucedió en el pasado, ¿cierto? Pero hay cosas del pasado que tú puedes traer. Y es importante, como hablaba aquellos días con unos hermanos, hacer un avivamiento de las cosas viejas. ¿Recuerdas cuando tú ibas y evangelizabas a alguien y era tu alegría llegar a evangelizar a esas personas o hacer una reunión familiar? ¿Lo recuerdas? Y los que trabajaron en jóvenes, ¿lo recuerdan? ¿Qué era lo que les motivaba? Y esa motivación que tenían, volver otra vez. Necesitamos un avivamiento de cosas viejas en mi corazón. Señor, yo recuerdo cuando esto. Siempre lo hemos dicho en la iglesia hace muchos años, yo les dije a ustedes, tengan un cuaderno donde usted apunte su problema y también donde dé respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida. Yo por ahí me acuerdo de ciertas cositas de algunos hermanos que oraron, se arregló la lavadora, al otro el Señor lo ayudó sacándolo de un problema. No se le olvide, no se le olvide, no se le olvide. Señor, esta persona estaba en la clínica y parece ser que se le iba a estallar la cabeza y su merced obró. No se le olvide. Estaba en un momento de angustia y vino la palabra del Señor. No se le olvide, apúntelo. Necesitamos un avivamiento de las cosas. Recuerda lo que has recibido, recuérdalo. Y lo que debes recordar no de lo que quieres recibir, sino de aquello que recibiste ya. ¿Sabe por qué algunos no están disfrutando esa bendición que tienen que estar disfrutando ya? Por negligentes. Algunos están esperando una economía, pero el Señor ya le ha dado todas las armas, ya se las entregó. ¿Qué ha pasado? O salud espiritual, o salud física. ¿Qué es lo que necesitas? Devuélvete. Allá te lo entregaron ya. Devuélvete y mira, porque dejaste archivado eso. Donde lo dejaste, ahí quedó. Donde tú perdiste el gozo con el Señor, allá está. Devuélvete. Devuélvete en tu pensamiento. Recuerda por dónde cruzaste. Recuérdalo. Devuélvete, porque ahí está eso que te ancló y no te deja avanzar el día de hoy. Es necesario cortar eso y volver al avivamiento en mi vida y en mi corazón. ¿Estoy comunicando? Es muy importante para la iglesia. Aquí pueden haber dones de sanidades, palabra de revelación. ¿Quién fue el que te cayó? ¿Quién fue el que te oprimió? Fuiste tú mismo, pero ¿qué fue lo que escuchaste? Somos lo que somos, dijo el apóstol, por la gracia de Dios. Tenemos un músico en nuestra iglesia, que ese músico es músico porque decidió seguir y creer en el Señor, y hoy en día está donde está, pero el Señor le dio un día y en un momento.
Y en cierto momento tomaría la guitarra y de pronto se desanimó, pero en otro momento, hágale, y se fue para adelante. Y el apóstol recomienda a Timoteo que avive el don que hay en él. Pero si descuidan la palabra y la comunión con Dios, es muy difícil. Somos lo que somos por la gracia de Dios, dijo el apóstol. No esperes ser un buen conductor. Empieza ya. Parece rara esa frase. No esperes ser mejor mañana. Comienza a trabajar hoy y te darás cuenta, en el mañana serás uno de los mejores. Pero comienza ya. Ya. Nadie puede pararnos en la obra. ¿Quién nos para? ¿A mí quién me puede decir que no estudie y no lleve la palabra? Y si yo veo que alguno viene corriendo ahí al lado mío, más le meto la ficha. Porque en mi corazón decidí ser uno de los mejores. ¿Soy el mejor? No. Pero me esfuerzo. Y trato de estudiar. Y le oro al Señor y le suplico al Señor. Yo no me conformo, como decía por ahí mi hermano, con calentados. Yo ya no como calentados. Me gusta la comida a diario. Me gustan las cosas claras. Me gusta indagar la palabra, escudriñarla, analizarla, estudiarla. La vida en el Espíritu. A mí me gusta sentir la presencia de Dios en mi casa. Cuando no la siento, es terrorífico. Eso es feo. Si no estamos llenos de Dios, ¿de qué estamos llenos? Estamos medio llenos. Y esa otra parte de donde estamos medio llenos, ¿de qué estamos llenos? Es importante que lo analicemos. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 13 al 17. El Señor llama al hombre pecador y comienza a transformarlo. El Señor no se va a bajar de rango, discúlpenme, pero no. El Señor está en su trono. Por eso Él está limpiando una iglesia para subirla de categoría. El Señor nunca se va a bajar de categoría. Vino como ofrenda por el pecado. Del Señor no es la mediocridad. ¿Ustedes saben qué significa la palabra mediocridad? La palabra mediocridad, como para sintetizarla, es aquella persona que va subiendo una montaña y se queda en la mitad. Ese es el término de mediocridad. No avanzó, se quedó ahí. Se conforma ahí. Ahí quedó. La meta es subir la montaña. La meta no es que te quedes en la mitad. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Quítate de la mediocridad. ¿Quién tiene Efesios para que lo lea, por favor? Capítulo 5, versículo 13 al 17. Hermana Mayra. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Si Apocalipsis me habla de la muerte, tengo que ir a los diferentes textos donde aparece la palabra muerte en la Biblia, o donde aparece la palabra dormir. Levántate tú que duermes. ¿Qué más dice? Y levántate de los muertos. Quítate de esa separación donde estás metido. Camina como sabio. Aquí decimos, hermanos, hay que evangelizar, ¿cierto? Eso no se puede perder de vista. ¿Pero por qué evangelizamos? Porque queremos ver la iglesia llena. No. ¿Por qué evangelizamos? Porque se trata de un asunto de eternidad. Un asunto de eternidad. Vayan a la iglesia que quieran. Obvio, les aconsejo sana doctrina.
Pero el asunto de nosotros es que somos, como nos decía el Señor esta mañana, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y por qué parece que nos desaparecemos? Nuestra misión es una. El Señor hizo discípulos ¿para qué? Para expandir el reino. Entre mayormente trabajemos para el Señor, todo lo que usted necesita el Señor se lo da. Eso sí se lo garantizo. No digo lo juro, porque ya está en la Biblia. Usted ocúpese en las cosas del reino, por bendecir las cosas del reino, y el Señor se encarga de todo lo que usted necesita. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros predicar el Evangelio? ¿Por qué quisiéramos que todo el mundo conociera hoy el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? Que conozcan al Señor. Pero debe haber una motivación. Sí, conozcan. Porque uno ama al Señor. Porque quiero que sientan lo que yo siento. Amén. Amén. Pero sé que el Señor también dice que cuando se haga la tarea, si estoy haciendo la tarea, el anhelo de mi corazón es verme con Él. El pronto regreso de Él acá. Eso es lo que yo más quiero. Hay una canción de Juan Carlos Alvarado, y creo que es de otra agrupación, pero dice: ¿para qué quiero estar en el cielo si Dios no va a estar ahí? Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. ¿De qué se trata todo esto si no es de encontrarnos con Él? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. ¿Usted espera al Señor? ¿Sí lo espera? Amén, bendito mi Dios. Ese fue el problema de Sardis. Sardis se programó para vivir en este mundo, pero no bajo la palabra y el Espíritu. Y aquí va a venir el problema para Sardis. Dejaron de esperar al Señor y su inminente juicio. Ya le voy a explicar esto. Acuérdate, verso 3. De lo que has oído y recibido, ya les explico eso, y guárdalo. Arrepiéntete, hazte teshuvá. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Vendré sobre ti y no sabrás a qué hora. Y lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Sardis es: yo a ustedes les hablé que viene un juicio para Jerusalén. Yo a ustedes les hablé que viene una persecución para la tierra. Como ustedes no están esperando mi venida, cuando venga ese momento desesperante, ¿qué va a pasar con ustedes? Se van a angustiar. Se van a angustiar porque yo vengo con juicio. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Dejaron de esperar al Señor y su inminente juicio, y en ese momento entrarían en desesperación. Y cualquier persona que no llena ¿cómo lo llamo? Su bodega espiritual con las promesas del Señor, en el momento de la calamidad, ¿qué le pasa? Entra en desesperación. Dice la película del peregrino: grande desesperación. ¿Y hay unos creyentes así? Hay hermanos que cuando les viene la situación calamitosa, urgidos, vaya, hable con el Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Hable con el Señor. El Señor en Proverbios dice: mira, te llamé y no quisiste hacerme caso, y te busqué y te supliqué, y cuando venga el día de la calamidad me orarán y no les responderé. Eso es duro. Eso es duro. Por eso nuestra relación con Él, el anhelo de mi corazón siempre es: Señor, ayuda a que cada hermano tenga esa intimidad contigo. Porque el Señor me dijo a mí un día: si me amaras como buscas el oro y la plata, si me amaras de esa manera. Eso me quedó grabado. Y cada vez que aparece el dinero, ¿ama más eso o al Señor? Si me amaras más, si me buscares como buscas el oro y la plata.
la estrategia para el negocio. Soy vivo, me muevo, hago esto, y en el reino parece ser que eso lo estamos dejando a un lado. Sardis fue construida sobre una montaña casi impenetrable. Sin embargo, cuenta la historia, 2 veces en la historia de la ciudad había sido asaltada. Esta había sido sorprendida y capturada por enemigos. Perder la expectativa, que eso es lo que la iglesia ha perdido hoy en día. Bueno, no lo ha perdido, lo ha dejado a un lado. Ya no se habla tanto de la venida del Señor. Ya no se habla tanto de eso. Ya no se está preparando a la iglesia para su encuentro con su Rey. No se le está diciendo la comunión con el Santo. Comenzamos desde ya. Eso es lo que hablamos cada día de reposo, cada domingo de resurrección que nos sentamos a escudriñar la palabra. ¿Será que si yo no hago esto en día de reposo, qué dirán los hermanos? ¿Se pifió? ¿Entienden lo que es la pifia? ¿La embarró? Se supone que el día de reposo es entre tú y el Señor. A mí lo único que me debe interesar es qué dice el Señor. Y si le pongo cuidado a lo que el Señor dice, pues voy a tener buena relación con mi hermano. Pero si ando preocupado por mostrarle a mi hermano, ¿dónde está mi Señor? Todo lo que hacemos dentro de estas comunidades es para el Señor. Sea que usted cante, sea que usted ore, sea que usted limpie una silla, por insignificante que le parezca, sea que de una ofrenda musical o económica, por insignificante que le parezca, es para el Señor. Le recomiendo una leidita a Malaquías. ¿Quién hay que abra mi templo en balde? ¿Quién hay que limpie una silla en balde? El Señor está viendo todo. El Señor está mirándolo todo. Ese es el problema, que yo tengo un Dios imaginario. Él no me ve. Es que es una lucha, batallar contra mi razonamiento y el Dios verdadero de las Escrituras. Perder la expectativa del inminente regreso del Señor es perder las esperanzas de comunión y relación. Sí, podemos ir a hacer cosas, podemos salir, viajar, compartir una comida, pero ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Anunciándole al mundo que el Señor viene. Y esta iglesia de Sardis, el Señor le dice: acuérdate, como la cena del Señor. La cena del Señor es un recordar. Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es que eso es lo que queremos. Espero en su corazón esté lo que le estoy diciendo, porque vendrá un día, no lo quiero asustar, ni es mi interés asustarlo. Vendrá el día en que lo sorprenderá la muerte a usted, o de pronto a su hijo que tanto quiere, enferma, y la muerte llegó a golpear, se sentó al lado de la cama, se le va a llevar su hijo. A ver, ¿dónde está usted? Porque es que nosotros creemos que todo le pasa a los demás menos a mí, y ahí se equivocó, papá. Ahí se equivocó. Cuando llega la escasez a nuestra casa, porque llega, entonces, ¿qué pongo a todo el mundo a pasar saliva? ¿Dónde está la provisión que el Rey de Gloria me dice? Soy una vergüenza, porque no le creo. ¿Está entendiendo? Y somos una vergüenza si como hermanos no nos ayudamos. Eso fue lo primero que aprendieron los judíos de parte del Señor. Así es que algo que nos une a nosotros es saber que el Señor viene y que lo estamos esperando. Amén. Sardis no está muerta por completo, pero están a punto de sufrir una pérdida. Mi hermano, mire, usted siempre esté preparado en el Señor, de que el Señor es su ayudador. ¿Me oyeron? ¿Quién le ayuda a usted en todo? Yo creo, cuando le digo a la hermana Natalia, el Señor está allá en la clínica ayudándole a tener el bebé. ¿Por qué lo creo? Porque ya tuve 3 y el Señor estuvo ahí. Experimenté una situación muy difícil
con una de mis hijas pequeñita, que prácticamente murió, pero el Señor me la devolvió. Lo viví. Si le digo a la hermana Liliana, el Señor está contigo. No voy a utilizar más palabras pero es real. Yo no les estoy hablando de algo que no es real. Y es importante entender que Dios hace la obra. Tenemos la hermana que baja rápido 6 pisos. Solo lo hace el Señor, ¿cierto, mi hermano? Y cuando su merced se sienta frente a Él, ¿qué hay? Quebrantamiento en el corazón. Señor, gracias. Las circunstancias dijeron que yo me iba, pero su merced dijo que me quedaba otro rato. Y ahí ¿quién manda? Solo Él. No debemos olvidar lo que el Señor hace en nuestra vida. No debemos olvidarlo. Y siempre llena tu depósito con la palabra. Algún momento vendrá calamidad, algún momento vendrá necesidad, porque la necesidad viene como caminante. Por lo tanto, no me puedo dar a la pereza, no me puedo dar a la congoja. Debo llenarme. Y cuando llega el momento, usted saca del buen depósito. Siempre les he recomendado una película del Señor, la sacaron, John Bunyan, diga, estrena una nueva versión, El progreso del peregrino. Hay un momento en que Peregrino cae atrapado en un castillo de la duda. ¿Y cómo abre la puerta del castillo? Con las llaves de la promesa. Que eso es solo para los hijos del reino. Solo para los hijos del reino. Decía el hermano esta mañana, me dicen que ore, y yo digo, pero claro, él sabe que su deber es orar, pero también sabe que esas llaves solo abren puertas para los de la fe. Ustedes tienen las llaves. Ustedes tienen las llaves. Sé vigilante y afírmate. Sardis fue una iglesia que se acomodó. Y así nos acomodamos nosotros, ¿cierto? Usted hablándome del evangelio, ¿usted qué ha hecho? Sí, yo, que soy el más vil de los pecadores, pero Dios en su gracia me escogió para que le hable esta verdad. Porque aquí no hay gente grande. De lo vil y menospreciado escogió el Señor para predicar la verdad. No, es que me da pena con mis amigos. ¿Y quiénes son ellos? ¿No son simples mortales? ¿Viciosos? ¿Quiénes son? Por posición que tengan, no son nadie. Solo hay alguien que es grande para nosotros, el Señor. Y no porque me lo invento, es que es. ¿Su Señor quién es? El que se levanta tempestad en medio de un mar y le dice al mar, ¡shh! Dígale a alguno de sus amigos que haga eso. Él se para frente a la muerte y llama a vida al que está en la tumba. Él sí es digno de toda honra. ¿De resto quién? Por un peso que tenga en el bolsillo. Obvio, respetamos a la gente, no le faltamos al respeto, pero sí tenemos un Señor poderoso. Y Sardis se acomodó la cultura para no sufrir persecución, contenta con la mediocridad. Y a veces somos así. No lo estoy mandando a pelear con nadie, sencillamente tenga convicción en el corazón. Recuerda, por tanto, lo que has recibido y oído. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 1 a 9. Hermano Alex, por favor, me colabora. Los demás hermanos escuchen el texto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Le regalo ese texto que el Señor ya no lo regaló, memoríceselo, guárdelo en su corazón. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ser un siervo agradable delante de aquel que lo llamó. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Tienes tu negocio? Trabaja, pero no es tu vida. Si es tu vida y el Señor te ama, no dudo de que algo te vaya a pasar. ¿Me lo oíste? Si te entregas a tu negocio, no dudo de que el Señor te suelte tus manos de ahí. Ten tu negocio, ten tu empresa, ten tu trabajo, pero eso no es tu Dios. Recuerde lo que dice Timoteo, para no sufrir. Escúchelo bien, porque el Señor viene hablando a la iglesia. Debían arrepentirse de su indolente actitud y conducta. La falta de conciencia de pecado trae la muerte a nuestras vidas. Sí, chévere. No. La falta de conciencia. ¿Estoy obrando bien o no? Yo puedo creer que estoy obrando bien, pero ¿qué dice la Biblia? Conciencia. Ustedes saben que es una palabra compuesta, ¿no? O sea, que trae ciencia, que hay que escudriñar, analizarlo. Y hay gente que no es consciente de su pecado. Para ellos las personas son más conscientes del pecado de los demás que de los propios. Y ahí hay un lío. Yo todos los días tengo que examinarme en el espejo de la palabra y mirarme. Y aunque haga mi acuerdito mental diabólico, tengo que mirar por la Biblia. Y yo sé que todos los días tengo de qué arrepentirme. Pero algunos no. Para algunos todo está bien. Lo que ellos digan está bien. Y ese es un problema en nuestras vidas. Así es que cada día escudriñese. Acabó este día, Señor, delante de tus ojos, ¿cómo fue esto? Medité en ti, en tu palabra, hablé contigo. La Biblia dice, orar sin cesar. Yo no puedo, y doy gracias al Señor por eso, aunque los insto, yo no puedo hacer que usted se enamore del Señor. No puedo. Y yo solo les digo quién es Él. Su merced ya lo conoce. Usted que lo conoce, hermano, fomente, hermana, su relación con Él y enamórese de Él. Grandes bendiciones vienen. Grandes, están ahí, no las hemos tomado. Pero enamórese de su Señor. Busca a su Señor de todo su corazón. No se apoye en su propia prudencia. El Señor desbarata los planes de los hombres, usted lo sabe, ¿cierto? Querido hermano, usted que trabaja el tulip, sabe la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios a quien quiere sube y a quien quiere baja. Como dijo el Señor, no penséis mucho de vosotros decir, hijos de Abraham somos. No piensen eso. A la iglesia hoy. ¿Y? Esto se trata de una relación con Dios, íntima. Usted sabe lo que, cuando hablo de relación íntima, ¿qué estoy hablando, no? Es como la intimidad de un hombre con una mujer. Pero en este caso es la intimidad de un hombre con su Señor, entregándole sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus argumentos, sus mentiras, sus trampas, todo. Desenmascarándonos delante de Dios. La falta de pecado o la falta de conciencia de pecado trae muerte a nuestras vidas. Y como el lavamiento que el Señor hizo a los pies de los discípulos, todos los días necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Porque el Señor tomó la toalla y el lebrillo, dice, el platón con agua, que me lo entienden. Y muchos de nosotros tenemos esa toalla nuevecitica. El jabón no lo hemos estrenado y el agua sí que menos.
somos muy malos en lavarle los pies a los hermanos. ¿Cierto? ¿Qué significa lavar los pies? Servirle, ayudarle. Si se lava los pies de un hermano, ¿es para qué? Eso es lo que usted hace con un consejo en la palabra. Mi hermano, sí, fallamos, pero el Señor nos viene ayudando día a día. Ánimo, no se desaliente, vamos para adelante. Hay veces queremos perfección en los demás y yo no la tengo. ¿Están escuchando el punto? Tendencia de todos. Es que el hermano tal no y la hermana tal tampoco. ¿Y usted? Yo lo sé, que aquí hay hombres preparados para la predicación, pero yo tengo que encargarme de lo que tengo que hacer. Llegará el momento en que el Señor dice, usted aquí, usted aquí, usted aquí, vengan a trabajar aquí, porque Él es el que organiza. Y el hombre diligente en su casa está estudiando y tiene sus temas preparados, y ahora está salpicando, o mejor, sazonando con la sal del Espíritu esas predicaciones para cuando las sirva, deliciosas. Y les da su aderezo. Y por eso viene cuadrando todo para cuando sirve, olor fragante, exquisita esta comida. Importantísimo en nuestras enseñanzas. Volvamos a Sardis. El Señor dice, vendré a ti como ladrón. Hermano Oscar, ¿ya leyó? No. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. Esta es la advertencia que el Señor le está haciendo a Sardis. Acuérdate pues de lo que has oído y recibido. ¿Qué oyeron? El evangelio que lo leyó el hermano Alex con Timoteo. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás vigilante, si no estás mirando, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces, cuando está hablando ahí de la venida del Señor como ladrón en la noche, en el contexto en que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que muy pronto ya vendría el juicio sobre todo Jerusalén y que la iglesia sufriría persecución. Y dice, y ustedes no están en tinieblas, ustedes no están muertos para que los sorprenda ese día como ladrón en la noche. Aquí el Señor dice, como ustedes han dejado la palabra y no están expectantes, vendré sobre ustedes como ladrón en la noche. Esa doctrina que decía el Señor vendrá como ladrón en la noche y el arrebatamiento, miles desaparecen. Y otros, me he quedado. Yo vi esa película, me erizaba, lloraba, temblaba, no había dónde meterme. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esa es la doctrina del desmembramiento del cuerpo de Cristo, así se llama. El desmembramiento del cuerpo de Cristo. El Señor viene y unos se quedan y otros se van. Eso no va a suceder cuando el Señor venga por la iglesia. Ahora, en su inminente regreso, lo que va a suceder en Jerusalén es que el Señor va a venir con su juicio. Y por no estar alertas, pero el apóstol les dice, ¿ustedes no están? No, les dice, ustedes no están dormidos, ustedes están velando. El día no los va a sorprender como ladrón en la noche. Y aparte de eso, en la ilustración del ladrón en la noche, ustedes ya lo han oído. ¿Cuál es la figura del ladrón en la noche? A los sacerdotes, aquí en el altar llamémoslo así, el altar de bronce, a donde se hacían los sacrificios, un día el Señor ordenó que compusieran eso y pusieran las cosas, y el Señor mismo hizo que descendiera fuego del cielo y prendió esto. Y les encargó a los sacerdotes que no podían dejar apagar eso, jamás,
porque de este fuego es donde tiene que salir fuego para el lugar santo, para el incensario y todas estas cosas. Este fuego no se puede apagar. Los sacerdotes se encargaban a un sacerdote, el sumo sacerdote encargaba al sacerdote para que estuviera pendiente para que el fuego no se apagara. Muchos sacerdotes se subían a la colina, prendían el altar y le echaban harto fuego de tal manera que no se apagara y se acostaban a dormir. No estaban expectantes, no estaban vigilantes. Para ellos era que ardiera eso harto y listo, está prendido. Había momentos en que el sumo sacerdote subía y encontraba al sacerdote durmiendo, y al encontrarlo durmiendo cogía de las brasas de ese altar y le ponía sobre los vestidos. El hombre está durmiendo y comienza a sentir el calorcito. Claro, cuando usted siente calorcito, más sueño le da. Pero cuando se daba cuenta, los vestidos se le prendían y él se paraba y salía corriendo, y al quitarse sus vestidos pues se notaba la vergüenza de su desnudez. Eso es lo que el Señor está hablando acá. Si nosotros nos dormimos, cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a descubrir la vergüenza de nuestra desnudez por no haber estado vigilantes en lo que el Señor nos ha dicho. La llama del altar de Dios tiene que, en nuestros corazones, tiene que estar encendida todos los días de nuestra vida. No podemos apagar esa llama. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro el punto? Mi hermano, por eso, digamos, ahorita que su merced hace ejemplo, me acordaba cuando el Señor subió con los discípulos a orar y ellos se quedaban dormidos. Muchas veces uno también puede caer en eso, ¿no? De que duerme supuestamente estando delante de la presencia del Señor. Eso es lo que en sí pasa en esa iglesia. Amén. Y es la iglesia donde le dicen que debe vigilar, estar vigilante. Y es importante que nosotros lo hagamos en nuestras vidas. El estar vigilante nos ayuda muchísimo. Algunas personas en Sardis no habían manchado sus vestidos. La vestidura es la doctrina. La vestidura es la doctrina. ¿De dónde sale la doctrina? De la Escritura. ¿Cómo conozco la doctrina en la Escritura? Por la obra del Espíritu. Vuelve y arranca conforme dijo el Señor. Solo unos pocos tenían fe. Versículo 4 al 6, leámoslo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ya les digo por qué las vestiduras es doctrina. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esas personas no se habían secularizado, o sea, no se habían conformado al siglo, ni conformado a la cultura pagana. Mi mamá ya cree en ciertas cosas de la Biblia, pero yo no le voy a llevar la contraria. Yo no le voy a enseñar la verdad. Y entonces, ¿dónde reza el texto que dice: y habrá división en las casas, y los padres y los hijos se dividirán por causa de mí y de mi palabra? Y hay creyentes que están mal encaminados, que necesitamos encaminarlos. El color blanco es obviamente un símbolo de pureza y justicia. Hermano, Colosenses capítulo 3, versículo 4, verso 9 y verso 10. Las vestiduras, el Señor, ya les doy el texto. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Escuchen eso. El mentir está hablando de un vestuario que no corresponde al creyente. Verso 10. Revestidos del nuevo,
el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando ustedes leen la epístola completa, el apóstol Pablo está hablando de esas actitudes en el corazón del creyente. No roben, no mientan, porque ustedes ya no están vestidos del viejo hombre. Ustedes tienen una nueva vestidura conforme a la justicia y la verdad, conforme a la pureza que el Señor les ha dado en sus corazones. Esta también es simplemente una descripción de un aspecto de la salvación de la cual participan todos los elegidos de Dios. Las vestiduras blancas, en Apocalipsis dice, ¿y quiénes son estos? Y dice que han salido en medio de la gran tribulación. Dice, estos han emblanquecido sus ropas por medio de la sangre del Cordero. La vestidura blanca implica la doctrina de la salvación. Nosotros somos bañados en la sangre de Cristo, y al ser bañados en la sangre de Cristo, de lógica estoy revestido de Él. Y al estar revestidos de Él, mi mente y mi corazón saben que fui limpio del pecado, por lo tanto no puedo perseverar en eso. No puedo andar mintiendo y no puedo andar engañando, no puedo andar robando conforme a la ley del Señor. Porque esa es mi vestidura. La vestidura de Cristo no dice mentira. Ahí lo acabamos de leer en el texto. ¿Me lo comprenden? No se me vayan, no se me vayan. La vestidura, andar en el Espíritu, los vestidos que el Señor requiere es que nosotros andemos conforme a lo que la Escritura está diciendo. Por acá tengo una figurita. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones, ¿qué dice el texto? De los justos, por medio de la sangre del Cordero. Las acciones. Hay muchos hombres que en fin de año van a hacer un mercado y se lo llevan a los pobres para ganar indulgencias. Una cosa muy diferente es dar una ofrenda porque en mi corazón siento la necesidad de esa persona a un requisito que tengo que llenar. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa, a ver, mucho mejor. Una cosa es el hombre que lleva una flor para su esposa solo porque todo esté bien, al que enamorado en su corazón de su esposa compra la rosa y se la lleva. Es muy diferente dar un detalle con el corazón a que sea una obligación. Y drásticamente nosotros comenzamos así. Primero comenzamos por la obligación, para luego entender que debemos hacerlo de corazón. Así pasa con nuestros niños y sus disciplinas. Dos figuritas, una el vestido que su merced tiene en el Señor, porque usted tiene una vestidura impresionante que no la ve, es otra cosa, pero que está revestido del Señor. Por eso el Señor dice, quietos con mis hijos. Y aquí está una figura del viejo hombre en las vestiduras que el Señor nos da, que es importante entenderlo. ¿Algunos de ustedes dicen mentiras? Pero ya no lo vamos a volver a hacer, ¿cierto? Pero es que hay situaciones tan difíciles que si digo la verdad se me arma un problema, ¿cierto? Mentimos por tratar de tapar algo, ¿o no? Y para no tener problemas con alguien. Pues antes de que suceda todo eso, evites esa situación para que no tenga que mentir. Ahora, hay otro tipo de personas, los expertos en querer hacerlos de mentir. Y comienzan, ¿y fue allá? ¿Y dónde estuvo? ¿Y con quién estaba? Venga, ese interrogatorio, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Me está entendiendo? Hay personas que son expertas en eso. ¿Y fue a tomar tinto? Sí, claro. ¿Y quién estaba en la panadería? ¿Y como para qué? Hasta ahí ya me tomé el tinto, no me pregunté más. Y hay gente que lo quiere llevar a uno hasta allá. Y luego usted con esa persona, por favor,
Cuidémonos de situaciones en las que nos conlleve a mentir. Y dígale la verdad a la gente, ¿cuál es el problema? No mintamos. Ya me acerco al final. El texto dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. El libro de la vida es el libro de los vivientes, no el libro de la vida eterna. Hay dos libros en la Biblia, ¿no? El libro de la vida de los vivientes, por favor, Éxodo 32, y el libro de la vida del Cordero, que es eterno. A mí me enseñaron cuando joven que si yo cometía un pecado, el Señor borraba mi nombre del libro de la vida, y si me arrepentía, volvía y lo escribía. Ese cuaderno debe estar tachoneado hasta donde más. Pero como sé que no es así, porque más han sido mis desaciertos que mis aciertos, y mis aciertos son los aciertos de Él, porque sigo con mis desaciertos. ¿Qué dice Éxodo 32? Sarita, léelo. Que perdones ahora su pecado, y si no redime ahora de tu libro que has escrito. Moisés, intercediendo ante el pueblo porque han hecho cosas malas, le dice al Señor: Señor, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. ¿Estaba Moisés diciendo: Señor, bórrame el libro de la vida? No, ese es el libro de la vida de los vivientes. Pero esto es una promesa: no borraré, o sea, no va a morir. Si hubiese una persecución, no muere porque usted es fiel. No borraré su nombre del libro de la vida de los vivientes. Solo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, no se le olvide, nos limpia de todo pecado. En la confesión verdadera del corazón hay perdón y limpieza. Solo la preciosa. El precio no lo tiene, por eso es preciosa. Es un precio incalculable. Solo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con el Padre. La obra que el Señor Jesús hizo es mi vestidura. Decir que un creyente, escúcheme en esto, está a salvo, cualquiera que pueda hacer el alcance de su adicción al pecado, es como decir que no hay santificación en Cristo. Eso empuja al abuso y convierte la gracia de Dios en laxivia. Palabras de Owen. Y es importante entenderlo. Lo leo. Decir que un creyente está a salvo de cualquiera que pueda hacer el alcance de su adicción al pecado. Me explico. ¿Qué ejemplo trágico pongo? Soy un asesino y sigo asesinando gente, pero vengo a la iglesia, pero sigo asesinando gente y digo que yo soy salvo. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje, en laxivia, y hay que tener cuidado. Por eso el apóstol dice: no conviertan la gracia del Señor en libertinaje. Todos lo hemos dicho, sufrimos de un pecado, de una adicción, oramos al Señor y poco a poco con el tiempo va menguando. Porque hay un camino de santificación, porque hay un camino de purificación. Si este señor llegó al evangelio siendo un adúltero, lleva 40 años y sigue en la misma, ¿es ese señor creyente? No. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. El Señor nos va quitando de nuestras adicciones con dolores, con enfermedades, con situaciones difíciles, con vergüenzas, pero nos quita de ahí. Y eso es cierto. No, es que yo soy el propio para sentarme en la cantina y beber. Llega el día en que el Señor le dice: vamos a ver. Y comienza a quitarle su adicción. Porque ese es el camino del Señor en la obra del Espíritu. Comienza a controlar el deseo. Vuelvo otra vez. Unos por vergüenza, otros en diferentes áreas, porque es el mover del Espíritu del Señor. La promesa final es: al que vence, le confesaré.
Muchos de Sardis negaban al Señor dentro de su comunidad. El que le confiesa y le adora o sirve será reconocido por Dios. Esto es impresionante. Imagínense por un momento que se callara todo el universo y nosotros también, y el Señor dijera: Xiomara, ven, hija mía. Eso es impresionante. Le confesaré delante de mi Padre y le confesaré delante de los ángeles. Pero no solo va a ser en el final, en la eternidad. No. Señor, llego yo, ayúdame en mi angustia y en mi necesidad. Apartado de mí, no te conozco. Yo no lo conozco a usted, no sé quién es. ¿Me está escuchando? Le confesaré delante de los ángeles y delante de Dios. Para que veamos los textos, regálenme 5 minuticos más. Mateo 10, 32, 33. Hermano Omar, Mateo 10, 32, 33. ¿Quién más tiene Biblia por ahí? Hermana Paula, Marcos 8, 38. Hermano Martínez, Lucas 12, 8 y 9. Para que miren el contexto. Porque es que a veces mandamos eso hacia la eternidad, hacia un futuro, y el Señor dice: no, es cuando viene su calamidad. Vamos con Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Contexto de Mateo 10, tribulación. Contexto, para que su merced lo lea y no descontextualice. Tribulación. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Lucas, vuelvo otra vez, contexto, tribulación. Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí en el contexto? El que le confiesa, el que le adora, el que le sirve será reconocido por Dios. No solo en la eternidad, sino que comienza el trabajo acá. Acá. No niegue a su Señor en su corazón. Testifique de lo que el Señor ha hecho. La hermana Mayra tiene un buen testimonio para dar, ¿no? Gracias al Señor yo no me caí de un sexto piso. Usó la sierva, pero me sirve para dar testimonio, ¿cierto? Me sirve. Conozco una hermana en la carne, sí lo sé, que le pasó esto. Hay hermanos que le ha sucedido esto, y también creo que el Señor puede hacer esto en tu vida. Eso es importante. ¿Cuál es la vergüenza de hablar de Él y de su mensaje? Mira, a mí lo que más me impresionó cuando estaba leyendo el texto es que el Señor dice: le confesaré. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el Señor diga: Laura, hija, wow. Nomás con pensarlo me tiemblan las piernas. De que el Señor lo llame a uno por el nombre de uno. James, ven, ven, hijo. Dios mío, mi corazón yo creo que ya transformado, no se estalla, pero eso es una alegría muy, para mí es muy grande. Para mí personalmente, que el Señor me llame por mi nombre, como muchas veces lo hace. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No tengamos vergüenza de hablar de Él y de su mensaje. Solo imagínate el día cuando Él, de su preciosa boca, confiese tu nombre y diga que tú eres de Él. Si nosotros a veces chicaneamos con gente que llegó, un ejemplo, Donald Trump. Ven por acá, Matías. ¡Wow! Conoce a Matías Donald Trump. Sí, hombres mortales. ¿Qué diremos del Señor? Por favor, medite en eso. La boca de su Señor hermosa, las palabras que le emite hermosas. Cuando Él llegue,
Todo mundo caerá postrado ante su presencia. Ya no viene como un cordero, viene como un león. Ya no perdona a nadie. El perdón está ahorita de aquí hasta que Él venga. Quítese la ideita de que cuando el Señor venga va a perdonar a más de uno. Eso es una mentira. Por eso es que estamos trabajando nosotros. El día que Él aparezca, se acabó el perdón. Se acabó. No hay. Y es importante entenderlo. Termino con esto. ¿Cuándo será el día que el Señor diga tu nombre? En el día de tu calamidad. Como les dije en Proverbios capítulo 1. Me buscarán y yo les responderé. Pero como no quisieron escucharme, tampoco los voy a escuchar a ellos. Denle una leidita a Proverbios capítulo 1 en su casa y va a darse cuenta la severidad del Señor cuando nos llama a comunión, cuando nos llama a escuchar su palabra. Lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir nuestra amistad con Él. Mañana, esta tarde, siga su vida caminando con Él. Tenga un culto diario. Entra al reposo de su Señor. Tenemos un día de reposo, pero viva en el reposo de Él. No se deje agobiar. Sé que por momentos viene la dificultad, pero vaya y descanse en Él. Cuando entramos en nuestras fuerzas es que viene nuestro desmayar. Cierren los ojos, hermanos. Espero en el Señor que hayamos entendido y algo de lo que se habló de la iglesia a Sardis no se nos olvide. La palabra del Señor y su Santo Espíritu es lo más importante. Y reconocer que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Que si me afianzo en su palabra, que si me afianzo en sus promesas, el Espíritu del Señor me ayudará en el día de la calamidad. Que el Señor confesará mi nombre delante del Padre y delante de sus santos ángeles escogidos. Eso es lo que enseña la iglesia de Sardis.